Es tan importante lo que vas a decir que quiero que todos puedan escucharte. Ojalá. Sí, seguro. Entonces estábamos hablando la voz para la persuasión, qué importante, ¿no es cierto? En los negocios la voz es importantísima porque es con la que vendo un producto, me puedo ofrecer a mí misma, trato de negociar un contrato, infinidades de cosas, negociación 1000 por 1000. ¿Cuál es la importancia del saber utilizar bien los tonos, las formas, etcétera? Mira, se ha comprobado que hay el efecto que tiene la voz sobre, sobre una relación de negociación es un porcentaje como de un 40%. El otro, el resto es lo corporal, el lenguaje corporal y la palabra. Es decir, el tono que se usa, la forma como transmitís el contenido es fundamental. Es casi todo. ¿Cómo lo decís? Viste que en general se habla tanto de eso, ¿no? La diferencia es cómo me lo dijiste, la forma en que me lo dijiste, más que el contenido. ¿Cuántas veces es más el contenido? O sea que los tonos de la voz son importantísimos. En este momento estoy tratando de entretener, de atrapar la atención usando cambios tonales, hablando con cierta velocidad, porque además si yo hablara muy lento, muy despacio, con un tono muy grave, estaría quizás tirando como todo el discurso hacia abajo y me costaría mantener la atención. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que la voz tiene como 4 aspectos fundamentales en el discurso para comunicar y para relacionarnos. La intensidad que usamos, la frecuencia que usamos, el color de la voz y la duración del discurso. Es decir, cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de fuerte o de suave. Si nosotros estamos hablando muy fuerte en un discurso, muy impositivo, con mucho volumen, también puede generar una especie de rechazo por el que escucha, ¿no? Porque estamos todo el tiempo escuchando algo muy fuerte. Si hablamos por ahí muy bajito, ¿no? Muy suavecito, también puede producir que perdamos la atención. Los cambios entonces de intensidades son atractivos en el discurso. Entonces es súper importante afirmarnos con estas intensidades. Viste que a veces cuando venimos diciendo una frase aumentamos un poco el volumen en lo que queremos afirmar. Y eso está bueno. Eso es uno de los tips que también les voy tirando un poco, que tiene que ver, se mezcla con la oratoria y la voz en los negocios, ¿no? Y es así. Seguramente vos lo haces naturalmente, estudiás vocal, tengo el gusto, pero todo esto lo tenemos presente a la hora de convencer. 2, los tonos. Cuando hablamos de tonos, hablamos de agudos y de graves, ¿sí? Una voz, por ejemplo, una voz que puede ser más cálida, ¿sí? Que utiliza tonos más cálidos. Podemos decir que es una voz más amable, que está tratada con empatía, con ayudar. Una persona que tiene un tono más tranquilo puede manejar más un reclamo, algún obstáculo que hay en el diálogo con el cliente, o por ejemplo, si es más persuasivo, más festivo, el cambio tonal que buscamos, no tiene, o sea, tiene mucho que ver, perdón, con lo actoral también. Totalmente. Entonces, los cambios de tonos le dan la musicalidad de la voz hablada. Es uno de los temas que más me gusta a mí hablar sobre la música de nuestro discurso. Ahora, no vamos a hablar cantando, que quiero comentar, bueno, no vamos a usar tanto eso, pero sí algunos cambios tonales. Estoy haciendo ahora, hablo un poco más grave, y entonces quiero afirmar algo con un tono más grave, y después por ahí un poco más agudo en algo que por ahí no quiero afirmar tanto, sino que es parte de las palabras que rodean la frase. ¿Se entiende? Muchas veces los tonos más graves ayudan, más en el tipo de trabajo tuyo, a afirmar un poco más lo que queremos decir. Por ejemplo, y los silencios, ¿cómo son también importantes? Que el silencio es un sonido, es la ausencia del sonido, pero es
como decía, es la ausencia del sonido, pero es parte de la música, que es el lenguaje, digamos. Súper importante. Ahí es cuando hablamos de la duración del discurso, que es el ritmo. El ritmo, vos sabés, Ina, que es súper importante y esto es algo que mantiene la atención. Este ritmo que lo estoy haciendo ahora para poder mostrarlo, ¿no? Estoy acelerando en este momento lo que quiero decir porque lo que quiero afirmar es que el ritmo es súper importante. Vos fíjate que bajé el ritmo en algo que quise que quedara más claro y un poco más grave. Pero luego también lo puedo acelerar y decirte que me interesaría muchísimo que quedemos conectadas para poder hacer vivo y que yo te llame. Pero acordémonos, ¿no?, que el vivo va a ser tal día. Bajé un poco, fui a lo grave y también a lo más lento, porque quise reafirmar. Es hermoso, la verdad, porque esto es parte de lo que realmente el éxito, yo creo, de un trabajo con alguien, con un cliente, tiene mucho que ver con la voz, ni que hablar si estás por teléfono, donde no podés utilizar lo gestual, porque acá yo estoy dejando lo gestual, uso las manos, me acerco, me dejo, trato de buscar una forma atractiva desde lo gestual corporal, pero viste que no siempre se puede, si estás por teléfono, obviamente que depende mucho más de los tonos que de otra cosa, y de las velocidades, como decís, de las pausas, todo esto en relación al discurso, ¿no? Que después, bueno, podemos hablar en relación al cuidado de la voz, pero por eso te digo, la intensidad da energía, el tono grave reafirma, el timbre de la voz es algo personal, que es lo que viene, es el color de la voz. De paso comento que la voz se produce en nuestras cuerdas vocales, pero ese aire que produjo el tono, la frecuencia en nuestras vocales, después toca con nuestros resonadores y genera un color diferente en cada voz. Ese color es algo que nos va a quedar en la memoria, ¿viste? Yo sé que Pina es porque reconozco su color, sé cuál es el color de su voz. Y eso tiene que generar en un negocio, en una relación como la que generás vos, ¿no?, y tus colegas, algo que quede en el recuerdo como algo lindo, que escucharte hablar tiene que ser un placer, llamarte por teléfono, escuchar un mensaje tuyo. Es tan importante ese color, el timbre, que sea envolvente, que sea cálido, que sea un timbre que transmita sentimientos. El timbre es el que transmite mucho los sentimientos, ¿no? Toda la voz en general, pero y se modifica según el uso de los articuladores. Entonces, si yo soy más clara, lo más, dejo un mensaje en un WhatsApp que sea un mensaje en un tono cálido, con un timbre envolvente, con intensidades no muy fuertes, con un juego de cierta musicalidad, es mucho más agradable hablar con, ¿no? Con quien está tratando de Divino, convencer de algo. obvio. Y la verdad que el timbre, como vos decís, es tan importante. ¿Qué tipo de timbres hay? O sea, que vos podés reconocer. Mira, hay todo tipo de timbres, como seres humanos existen, porque el timbre depende, como te decía, de la estructura fija, o sea, de los huesos, y también depende de toda la móvil, digamos, de los articuladores. Nosotros siempre cuando trabajamos entrenamiento vocal, no solo de canto, sino de esto, de voz hablada, de oradores, de gente que trabaja en su actividad, tratamos de calentar mucho los articuladores. ¿Para qué? Para que se entienda el discurso. Lo peor que me puede pasar es no entender. Entonces, esos articuladores móviles, los labios, la lengua, todo lo que yo estoy moviendo ahora, modifican el color de mi voz. Y después están los fijos, que son los huesos, o sea que evidentemente cosas, un timbre se puede imitar, pero nunca va a ser igual uno al otro. Y timbres, hay timbres, por eso te digo, si está todo despejado y todo bien, el timbre va a estar bien, pero después si tenés algún problema de salud, o que estás con una sinusitis, entonces el timbre se ponen asados, o sea, los timbres van a variar en función de todo esto que te estoy explicando. Las voces son todas interesantes en la medida que puedan tener una integración de todos estos aspectos que te digo. Intensidad, tonos, timbre y duración del discurso. Todo y todo lo gestual, lo corporal, que es genial, que es súper importante
que acompañe el sonido, ¿no? Creo que trato de ser lo más didáctica posible para que... Me encanta, me encanta. Y Katy, por ejemplo, los presidentes del mundo, que son, tienen que estar haciendo oratoria 24 horas del día, ¿no es cierto? Pero aparte observado por millones de personas. ¿Tienen un vocal coach que los educa y los enseña? Bueno, no te puedo decir quiénes son, pero que seguro, por supuesto, expertos, vocal coaches o también, bueno, expertos en oratoria, eso lo sabemos que están. Muchas veces yo noto que hay grandes disfonías en muchos mandatarios que realmente podemos recordar varios con disfonía. Y eso es una pena que se llegue a eso, porque el discurso para mí de un presidente o presidenta con un trastorno en la voz ya tiene una connotación que modifica de alguna manera. Por lo menos algunos nos pasa que escuchamos y nos preocupa algo, nos distrae algo. Entonces es súper importante no llegar a eso. Para eso tienen que prepararse en cómo cuidar la voz. Y cuidar la voz es cuidar la salud en general. Y los mandatarios muchas veces no descansan lo suficiente, lo sabemos, les empezás a ver las ojeras y le empezás a escuchar las disfonías. Tal cual. Si vos tuvieras que dar un consejo a alguien que se inicia en los negocios, desde la manera que es la primera vez que va a sentarse enfrente a un posible futuro cliente que quiere venderle, o quiere vender un apartamento, o quiere asesorarlo, ¿cuáles son, desde la actitud corporal hasta la forma en que se comunica, cómo tendría que transmitir su nombre, vender, cuánto tiempo debería durar eso? Hagamos un pequeño sketch. A ver, Dale. Katy. Y juguemos a lo que es cada uno. Yo quiero... Juguemos, a ver, cuál sería tu Brickell. consejo? No sé, si querés jugamos a que yo quiero comprar un apartamento hermoso en Brickell, que vi en Brickell y 14 que me encantó. Bueno, yo tengo que jugar a que yo nunca vendí un apartamento, entonces tengo que ser como, o sea, yo voy a estar al principio un poco temerosa porque no tengo tanta experiencia, pero vos sos, sabiendo que es Katy Viqueira, voy a querer tenerla dentro de mi lista de clientes, obvio. Ojalá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo me asesorarías? Bueno, yo lo que espero es que vos en este momento me entretengas, me generes una ilusión enorme que comprar ese apartamento que es divino, entonces todo lo que vos normalmente haces, yo lo que necesito escuchar es que no me impongas, sino que me acompañes con tu voz y que me ayudes a enamorar de toda esa situación y que realmente mi decisión está bien tomada. Entonces, ¿qué juegos con la voz harías para que eso ocurra? De hecho, lo habrás hecho muy bien porque sos muy exitosa. Pero ahí me estás pidiendo que yo dé mis secretos, entonces. No importa, yo te digo, no importa, después jugamos a solas, pero como cliente, digamos, a mí me pasa también igual, por eso Y me dediqué a lo... definitivamente, como vos decís, uno diría que en realidad, primero es que uno tiene que estar enamorado de lo que uno muestra y vende, ¿no es cierto? No puedo ofrecer algo que yo no misma no lo compraría. Al menos tengo que creerlo y amarlo. Y si tengo que mostrar Miami y decir, bueno, verdaderamente Miami, todo sueño de todo latinoamericano es vivir en una ciudad donde te despiertas y está el sol brillando todo el día y miras para la derecha y ves el mar celeste que te acompaña y las palmeras y la brisa de tu piel es acariciada por ese clima cálido y esa brisa que te acompaña y que te despierta a beber una piña colada y vas caminando y pisando esa arena y disfrutando mientras sientes el rumor de la música latina y sabiendo que todo funciona, porque estás en Estados Unidos de América, en donde haces así y todo funciona, y donde se valora tu tiempo, y donde todo está, lo más importante es los derechos de las personas, donde se respeta el derecho de la persona, donde hay seguridad jurídica,
donde hay seguridades de Ahí todo bajaste el tipo. tono. ¿Ves? Ahí bajaste el tono. Y solo dije algunas cosas. Por eso todos los que pueden tienen un plan B en Miami. Pueden tener su casa en sus países, pero tienen un plan B. Porque aunque muchos eligen estar en New York, hoy se han dado cuenta que aunque están en un super penthouse o están en un lugar donde están mirando edificios de un lado y para otro. Y qué más lindo que levantarte y ver esa playa y ese color celeste que te acompaña, que todos sabemos que el azul es el color más hermoso y del color de la inteligencia. Y rodeado de ese color de la inteligencia, por los cuatro costados, los cuatro puntos cardinales, norte, sur y este y oeste. Y oeste, ¿qué más puedes pedir? Ahí está. Bueno, ahí me convenciste, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Pero no quise convencer, solo conté lo que siento. Sí, sí, sí. Pero bueno, justamente como decías, hay que estar enamorado de lo que uno vende. Entonces, al contar lo que sentís, después el cliente puede o no estar de acuerdo en todo lo que decís, pero lo que sí, el convencimiento tuyo es totalmente genuino y vale y es creíble. Y lo que hacías es cambiar de tonos. Viste que acelerabas cuando estabas describiendo cómo es Miami, ¿no? Empezaste a acelerar y te frenaste y bajaste un tono más grave. Cuando hablaste de las libertades, de los derechos, empezaste a afirmar algunos puntos que son importantes, que querías que quedara bien claro, te sentís protegido. Bueno, más que en Nueva York en este momento, no quiero entrar muy profundamente en algunos temas, pero, pero protegido, viste, bueno, es, algo complicado en este momento, ¿no? Especial. Pero sí es importante esto de reafirmar en el discurso lo que uno cree. Y entonces, sin imponer, ¿no? Yo creo que el tono impositivo nunca funciona, me imagino, en un negocio, sino que No, es no persuasión, funciona, obvio. esa cosa de seducir, recién jugabas con los tonos y cuando hablabas de la brisa, yo, viste, sentía esa sensación que se siente al caminar por exactamente ese lugar que atrás, ahí de tu apartamento, no sé, en Brickell, y caminas atrás y está el mar. Y es maravilloso. Y sentís esa brisa que es proyectada en la zona, por ejemplo, ¿no? De brisa. Es maravilloso. Vicky, ¿y qué pasa? Katy, Katy, perdón. Katy, estaba pensando. Katy, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esas personas que tienen miedo, ¿no? Y tienen la voz para adentro, ¿no es cierto? Como que, ¿cómo los ayudarías a que puedan confiar en su palabra y saquen para afuera, Katy? ¿Qué pensás? sí, es un tema, viste, la psicofonía, la psicometría, y lo que tiene que ver con los estados de ánimo y la voz, ¿no? Una voz clara, ¿no? Una voz positiva, una voz para adelante, una voz por ahí pausada, una voz de alguien que piensa mucho, una voz que no tiene inflexiones o como es para abajo, es una voz que puede transmitir tristeza. La pregunta es más que nada cómo trabajar con vos, ¿no? Cómo generar la pregunta exactamente era esa, Sí, cómo. la pregunta, claro, porque vos también tu trabajo como vocal coach, a veces cuando te viene una persona que te consulta que tiene justamente miedo de hablar para Exacto, afuera, tu claro. trabajo es prácticamente completo porque un poco también haces de reforzar la autoestima para que esa persona se asiente y pueda pararse Exacto. bien. Aunque A por eso, ahí siga siendo tímido, pero cuando tenga que utilizar la voz, pueda usarla. Porque no significa que no deje de ser tímido, ¿no es cierto? claro, claro, porque no hay una sola manera de que la voz sea atractiva, no solamente una forma. A una persona que le cuesta sacar su voz y que quiere dedicarse a los negocios, que le es difícil, sí, yo recomiendo que trabaje con alguien que ayude en esto, tanto como vocal coach, como cineasta o alguien experto en oratoria, porque es súper importante lo que decías vos, que también comentabas, la postura y la relajación de todo el aparato fonador,
de ejercicios de relajación, de repetición de frases, de calentar la voz, de mantener bien el cuello, de la laringe. Hay un montón de aspectos que se trabajan para empezar una buena salida de la voz. Si no sale por una cuestión más de personalidad, entonces, o sea, siempre tiene que ver con eso, y uno tiene que tener cuidado cómo entra en ese mundo para no invadir otras áreas, otros campos, pero a través del sonido muchas veces ayudamos a poder desinhibir un montón de nudos y de cosas que esa persona tiene, que justo se manifestaba como si fuera la punta del iceberg en su sonido. Entonces, justamente, con un montón de ejercicios liberamos eso, tratando de salga una frase que empieza a repetir, que pueden tener con el trabajo. Hola, vamos a visitar el apartamento, por ejemplo. Vamos a decirlo suavecito, como lo podés decir vos. Vamos a decirlo ahora como si fuera una persona lejos. Vamos a decirlo ahora con alegría, vamos a decirlo con tristeza, vamos a decirlo con duda. Y entonces, a través de ejercicio de la emoción y de la voz, es como nosotros empezamos a estimular el poder actuar, ¿no? Ese sonido y ese personaje, porque al final vos también estás haciendo un rol, algo en la actuación constantemente. Lo hacemos todo el tiempo para seducir cuando hablamos, para seducir a para dar una clase. El juego de la voz es constante. Podemos estar así y esa persona poco se va a ir desinhibiendo, ¿se entiende, no? Que lo podemos buscar por ese lado. Me encanta, Katy. A mí me gustaría volver a reunirnos, si querés, de acá a 10 días y que la próxima vez demos más técnicas o tips ganadores para utilizar en los negocios. ¿Qué te parece, Katy? Me parece genial. Yo no me quiero despedir sin dejar de decir a todos que siempre estén atentos a la salud vocal, ¿no? Lo digo en lugar de cuidado, de prevención, de cuidado de la salud en general, que una sana. No tiene solo que ver con la laringe y las cuerdas vocales, sino con nuestros cuidados generales para poder estar bien de la voz. Así que la próxima, si querés, ya hablamos más concretamente de tirar unos tips, de ejercicios. Sí, me encanta. Y Katy, todos los que te quieran buscar, ahí tenés un centro vocal maravilloso y Katy Viqueira, ahí ya la buscan y ella está ahí para poder asesorar a empresarios, cantantes, bueno, a quien ya no has asesorado, pero bueno, la lista todavía sigue y seguirá. Pero me gustaría, mira, Katy Gurú te ponen, total. Katy, me gustaría eso, pongamos tips, cuidados saludables acá durante la cuarentena, aparte aprovechar, y tips para los negocios en particular, porque a mí me consultan mucho y me parece que la voz es una de nuestras más grandes herramientas en nuestro business. Entonces, me parece que está fantástico que podamos ayudar. ¿Qué te parece, Katy? Por supuesto, y para los que siguen hablando tanto ahora con la computadora, el teléfono, todo, tener presente registros cuando se sienten cansados, tomen mucha agua, utilicen cambios tonales, persuadan con su voz, pero traten de escuchar y conectar su cuerpo. Ojo con las posturas en el momento frente al celular, al compus, y tener realmente un registro ahora de todo esto para que la voz sea realmente el hecho de emitir sea un placer y no tensión. Así que eso ya empezar a quedarse con eso, especialmente ahora donde todo es así y no podemos utilizar tanto el lenguaje gestual y tener alianza.